Namaste. Muy bien, vamos a terminar, creo, con la Gita. Vamos a terminar con ese repasito de la Gita. Y para hacer el cierre, quiero empezar como al principio, es decir, hacer un repaso sobre el contexto, sobre la propia historia y a partir de ahí, pues los últimos 8 versos que nos quedan, que es como el cierre final. Quizás también va a ser, siempre aporto de, de mi visión humana, pero creo que en esta grabación vais a tener un poquito más de mi interpretación humana. Bueno, pues vamos a empezar con un poquito con el contexto. Y esto yo recuerdo que me lo organicé hace un poquito más de 2 años cuando empezamos con la Gita. Pero es bueno recordarlo. Mirad, yo empecé organizándome con la motivación. ¿Qué motivación podemos tener a la hora de acercarnos? Este ha sido un primer acercamiento que ha durado 2 años y 2 meses. ¿Qué motivación podemos tener? Pues podemos tener una motivación cultural, ya que somos practicantes de yoga, y la Gita es una exposición de los fundamentos de los yogas. Y tenemos una motivación existencial. ¿Por qué es importante su comprensión existencial para nosotros? 1. Porque se sitúa al protagonista en un momento de angustia, semejante al que tenemos que resolver cada día por distintos motivos. La vida me plantea campos de batalla cada día. Nos suena, ¿verdad? En el trabajo, en la familia. ¿Cómo respondo yo en ese campo de batalla, en esas situaciones que me generan un poquito de angustia, ¿no? Que es el caso de Arjuna, cuando empieza la Gita, ¿no? ¿Cómo he aprendido a responder? Esto es importante. Porque si yo no me lo planteo, hay tanto calentarse la cabeza, eso lo oímos con mucha frecuencia. Y efectivamente, calentarse la cabeza no es bueno. El problema es que tenemos ya una programación dentro y esa programación que tenemos nos causa problemas. Entonces, el revisar la programación que nos está dando problemas no es calentarse la cabeza, sino es restablecer los circuitos de forma que el sistema y la cabeza funcionen. Esto es importante tenerlo en cuenta. Calentarse la cabeza con discursos mentales que no llevan a ningún sitio, no es el objetivo. Pero revisar aquello que, como en el caso de Arjuna, me está produciendo una angustia, es decir, hay algo que no cuadra en mi vida y que no me está dando felicidad, que tengo que decidir sobre cosas. Sí, puedo pasar y no decidir, pero eso también es una acción. Y aquí de lo que se trata es de que las acciones, que de lo que trata mucho este último discurso, que las acciones sean las adecuadas para que mi vida sea lo más coherente y saludable posible y la pueda disfrutar en lugar de sufrir, ser un sujeto, un ser humano sufriente. No, al menos tratemos de evitarlo. Bien. En ese sentido yo me escribí, lo que he aprendido se ha de reconsiderar, porque a lo mejor eso, lo aprendido no es del todo bueno. Si tengo un conflicto, las verdades que me han valido hasta ahora quizás ya no son útiles. Si yo en este momento estoy viviendo, quizás mis códigos me han servido hasta ahora, perfecto, muy bien, pero igual hay que revisarlos, hay que actualizarlos. ¿Sabéis? Como la ropa, ¡ay, qué pasada de moda que está! Pues si somos capaces de verlo con una nimiedad como es la ropa, que no vamos con miriñaques y con cosas así, sino que nos hemos aligerado
Sobre todo las mujeres, bueno, los hombres también iban, eran muy esclavos de verano y todos llenos de, todos emperifollados, ¿no? Y las mujeres nos hemos liberado del corsé. Si eso desde fuera lo podemos entender, pasémoslo a nivel mental. Es decir, hay estructuras rígidas en nuestro interior que no nos facilitan la vida y es bueno que las reconozcamos. Lo que he aprendido y de quien lo he aprendido, y en este caso de la Gita, simbolizado por los maestros que están en el lado contrario al de Arjuna, con valores éticos y morales, de mi comportamiento quizás ya no son válidos. Es decir, aquello que me ha enseñado mi profesor, mi profesora en el kinder, en el preescolar o en el instituto, lo que he aprendido en casa, mi abuela, mis padres, todo esto ha sido transmitido con la mejor intención. Cuidado, que empezar a protestar de las monjas, de los curas, de los padres y de las abuelas y empezar a generar odio, por ahí no va la cosa. Por ahí no va. No entremos. Se trata de detectar esa emoción quizás tóxica y no dejar que invada todo el sistema y nos contamine. Y ver el contenido mental, es decir, el circuito mental, la frase mental que me estoy diciendo, darme cuenta y decir, vale, esto les sirvió a ellos o se lo machacaron a ellos han cumplido, me lo han transmitido de la misma forma que yo he transmitido a mis hijos, pero esto hay que revisarlo. De eso se trata. Seamos prácticas. Muy bien, seguimos, a ver. Vamos a ver la diferencia entre dos palabras que a mí me parecen interesantes. Los Sruti y los Smriti. Este texto, la Gita, está dentro de un gran poema épico que es el Mahabharata. Y la Gita son 2 capítulos. La Gita, en eso los estudiosos parecen estar todos de acuerdo, es un texto que es lo oído, Sruti, y se refiere al conjunto de textos revelados. Revelados es que de alguna forma, no me importa vuestras creencias o si no creéis en nada, yo también he pasado por ahí, ese camino me lo conozco, de alguna forma una sabiduría que es más grande de esta que utilizamos al día a día, más que esta intelectual, lo llaméis desde los maestros o los ángeles, yo qué sé, cada cual que le ponga el nombre que quiera, ahí yo no me voy a meter. Pero es una sabiduría superior, eso es lo oído, porque es lo revelado. Y es eso que en nuestra tradición judeocristiana, quien va a la iglesia a misa o se acuerda de cuando iba, hay un momento, antes de leer los evangelios y cosas de estas, que si es una misa concelebrada y así más pomposa, se le pone incienso para limpiar el ambiente y después se dice palabra de Dios. Aquello quiere decir, aquello es ley. Pues esto igual. Entonces, estos son los Sruti. Y está Nriti, que es lo recordado. Y estos son textos creados a partir de la tradición. Es decir, cuando hay una tradición que se va preservando generación tras generación, bien, pues esto es lo que nos comunicamos, lo que nos contamos, lo que nos recordamos, pero es a nivel humano. Y en ese sentido, los estudiosos dicen, yo ahí tengo que transmitir simplemente, es que el Mahabharata es un gran poema épico y ese gran poema épico es una creación de lo humano, ¿no? Es como una novelación para dar contexto, para dar
abrigo, esa es una de las teorías, a algo que sí que es palabra de Dios, que es revelado, que es lo oído, no es lo transmitido, lo contado para dar contexto. No, esta es, podríamos decir, ciencia de la más alta sabiduría, ciencia que no pasa de moda. El término Bhagavad Gita significa el canto de Bhagavan. A veces se traduce de manera imprecisa simplemente como canto del Señor. Es decir, está formulado con versos, con poema, como poema, y esto tiene una ventaja, que para aquí en Occidente no lo tenemos tan en cuenta. Sí lo tenemos en cuenta ahora ya, que son las vibraciones, porque cada vez se funciona más por códigos, ¿verdad? Ya se abren las puertas de pim, pam, distintas melodías y ¡plam! Se abre una cerradura. Bien, pues esto, contemplando a nivel global y mucho más complejo, eso sería el poema. Los poemas son armonías que entran en contacto con algo que está vivo, porque la armonía está viva, entonces entra en contacto con algo que está vivo y de alguna forma descodifica nuestros contactos por dentro que están de una determinada forma y al entrar en contacto con una armonía superior, entonces se reorganizan a fin a una sabiduría y bienestar superiores. Y eso lo hace el poema, lo hace la métrica, lo hace la entonación. Su contenido es la conversación entre Krishna y su primo y amigo Arjuna en el campo de batalla en los instantes previos al inicio de la guerra de Kurukshetra. Respondiendo a la confusión y el dilema moral de Arjuna, que es nuestro héroe, Krishna, que es su primo, pero a su vez se abre a ser la sabiduría superior, es decir, como humano, bueno, como héroes, porque estamos en un momento de cambio de era, entre una era donde la vibración era superior y esta guerra es como la guerra del fin del mundo, es la guerra de se acaba una época y empieza otra época, que es la era de Kali, que es la de máxima oscuridad, es la de la materia, es la de si no lo toco, no lo creo, me entero si me roza y la percepción de sutilidades está oscurecida. Podríamos decir, es de noche. De noche, ¿verdad? Que, bueno, podemos tener alguna lucecita por ahí artificial o una velita, pero es de noche. Si nos queremos mover por un pasillo hay que tocar. Bueno, pues significa la entrada en esa era, en la era de Kali. Entonces, esa batalla del fin del mundo, del fin de una era y el inicio de la otra, es donde se sitúa el inicio de la Gita. Y en el Mahabharata, en ese gran poema épico que le da cuerpo a la Gita, le da contexto a la Gita, nos explica todos los preliminares. Y fijaros, yo cuando leí el Mahabharata, bueno, el resumen del Mahabharata, que es el que podemos leer en Occidente, pero a mí ya me sirvió, que es a lo que iba. Yo había leído la Gita ya unas cuantas veces cuando leí el Mahabharata. Sin embargo, dependiendo de la mente, de nuestra mente particular, personal y cómo nos va, es decir, cómo aprendemos las cosas y cómo las gestionamos, algunas cosas ese relato inicial nos lo va a facilitar y a mí me lo facilitó. Es decir, yo no entendía por qué tenía que luchar ni entendía nada de nada. Pero, sin embargo, ese arranque del Mahabharata, del gran poema épico, que va desde los inicios de la India, desde ese plano de dioses, héroes y humanos, y en un contexto de eras que van desde lo más sutil hasta lo más denso, que insisto sería la era de Kali, donde los seres que viven
aquí en este planeta, pues van a vivir de una forma, van a vivir de otra, y eso ya tiene que ver con movimientos cósmicos. Pero ahí no vamos a entrar, ¿de acuerdo? Pero sí que leer el contexto, tanto el anterior a la Gita como el posterior, la resolución para mí ha sido también muy importante, un momento en el que uno de los maestros está con muchas flechas por encima y está resistiendo con mucho dolor, a pesar de que es un ser superior, pertenece a un medio plano divino, medio plano de héroes, es decir, es alguien de un estatus alto, pero sin embargo sí está sufriendo ese dolor corporal porque está encarnado. Y eso, fijaros, ahí os remito al último discurso, al 18, que nos hace hincapié en que si estamos ahí en las gunas, estamos encarnados, si estamos aquí, aunque se esté muy evolucionado, como sería el caso de este maestro, ahí hay sensación. Están los elementales y las gunas y ahí hay una percepción de dolor, de picor, de percepciones humanas. Entonces, este maestro, ya estamos al final de la batalla, ¿verdad? Ya no es... la Gita termina cuando Arjuna decide, voy a luchar, y después viene toda la batalla. Y ya estamos al final de la batalla, ya se ha ganado la guerra. Pero, sin embargo, este maestro está ahí sufriendo, pero no desencarna, que él podría, es decir, me dejo ya ir a otros planos, porque tiene que transmitirle la sabiduría al rey. Le tiene que decir lo que es un rey, le tiene que decir cómo se tiene que comportar, cuáles son sus principios, es decir, le da todo el mensaje. Y está aguantando ahí entre dolor hasta que no cumple con su función. Y eso me pareció muy hermoso también. Aprendí de esto y también el final, hay un momento desgarrador que es cuando la ciudad de Krishna, que es el primo de Arjuna, pero que en toda la Gita se nos muestra como el Dios, ¿no? Como en lo absoluto, como una voz de la sabiduría primigenia, ¿no? Entonces, pero después ya como un príncipe más, ese final de su ciudad, de su reino, pareció desgarrador. Esa inundación, y fijaros que es algo que se repite, ahí está la inundación de la ciudad de Krishna y en nuestra tradición judeocristiana está el diluvio universal, es decir, ahí pasó algo en el planeta donde las aguas hicieron borrón y cuenta nueva. Entonces, ese momento también de la Bhagavad Gita, del Mahabharata, ese gran poema épico de contraste que le da contexto a la Gita, me pareció desgarrador y intenso. Y por último está ya el apartado final, cuando toda la familia vaya a planos superiores, y me pareció interesante que el único que pasa a ese plano superior sin pasar por lo que se llama muerte, es alguien, es el rey, no es Arjuna, es su hermano mayor. Y es el que en principio yo tampoco no entendía por qué había hecho lo que había hecho. Estos son temas que yo creo que es como para leer, dejar reposar, que es lo que os digo siempre, dejar que entre y que nos nutra. Bien, sigo con el resumen que me hice hace un poquito más de 2 años. El contenido es esa conversación de Krishna y su primo y amigo Arjuna en el campo de batalla en los instantes previos al inicio de la guerra de Kurukshetra. Respondiendo a la confusión y el dilema moral de Arjuna, Krishna explica a este sus deberes como guerrero y príncipe, haciéndolo con ejemplos y analogías de doctrinas yógicas y vedánticas. Esto ha hecho que la Bhagavad Gita sea considerado un resumen breve de las doctrinas hinduistas. Quiero remarcar que, y además lo dice Krishna,
El cambio de acción, porque Arjuna empieza la Gita diciendo no lucho, esto es un desastre, me voy. Al final, que lo leímos, creo que en la grabación anterior, vale, voy a la lucha. No es por un capricho, sino por una comprensión. Su comprensión era así cuando empieza la Gita, y al ser instruido por Krishna, su comprensión se amplía y esa comprensión va a dar lugar, esa sabiduría, a una acción diferente, pero que emana de forma natural. No como algunas veces queremos meter en Occidente así el clau per la cabata, que bueno, es muy poble. Es decir, no es algo artificioso, es producto de una evolución que se ha producido con esa exposición de verdades y experiencia en el discurso 11. Le da una experimentación. Krishna le propicia con una apertura de mente una experimentación de la realidad tal cual es. No de esto que hemos codificado y que vemos como una película, ¿verdad? Experiencia reveladora. Durante su discurso, Krishna revela su identidad como el mismísimo Dios, es decir, como Bhagavan, como lo máximo. Cuidado con la palabra Dios, aquellas que la tengáis mal grabada. Cambiado por lo absoluto, el gran misterio, la palabra que queráis. Es decir, ¿cómo mencionas todo? Pues bueno, pues eso para aquí sería Dios. Bendiciendo a Arjuna con una impresionante visión de su divina forma universal. Es lo que me estaba refiriendo hace un momento. La Gita representa un resumen de las enseñanzas upanishádicas, siendo llamado también el Upanishad de los Upanishads. También es llamado Moksha Shastra, texto sagrado de liberación, ya que trata lo referente a la ciencia de lo absoluto y establece el camino para la emancipación. Con frecuencia, la Bhagavad Gita es llamado simplemente Gita. Este sustantivo en sánscrito es femenino, la canción. Y aunque en español generalmente se emplea como masculino. Bueno, esto es una curiosidad. Personajes. Los principales personajes son Arjuna y Krishna. Dado que forma parte del Mahabharata, ese gran poema épico, hay otros personajes a tener en cuenta. Y mirad, no me voy a extender sobre los distintos personajes porque se alargaría demasiado la grabación. Y lo que sí que voy a mencionar es el narrador de la batalla, porque es el que va a tomar ahora el relevo en estos últimos versos que os voy a leer, que es Sanjaya. Sanjaya es el sabio de la corte del rey ciego, que es el tío de Arjuna, al que Vyasa le otorgó un poder místico que le permitía ver lo que ocurría en el campo de batalla y así contárselo a su soberano, que estaba preocupado por los acontecimientos entre sus hijos y sus sobrinos. La batalla duraría 18 días en ese contexto en el que estamos, donde están los dioses, los héroes y los humanos, todos ahí revueltos. Y se sitúa a 100 kilómetros al norte de Delhi. Esto supuestamente. A ver, os digo esto del rey ciego. Eran dos hermanos. Uno es el mayor, es el que es ciego, y entonces a la hora de heredar el reino lo hereda su hermano. Su hermano fallece muy pronto, tiene 5 hijos y entonces todos son criados, son instruidos, criados no de estar sirviendo, sino que son educados como príncipes en la corte, y tanto los hijos del rey ciego como los hijos del otro hermano que murió joven, que fue el que heredó el reino, son instruidos por los mejores maestros, que son de estirpe, podemos decir, celestial, débica, ¿de acuerdo? Y cuando se suceden toda la serie de desdichas, ya llega un momento en el que ya la guerra es inevitable, y entonces cuando está a punto de empezar la guerra, la noche anterior es la noche en la que se tiene la conversación de Arjuna y Krishna.
Y el rey ciego le afecta tanto como le está afectando también a Arjuna la guerra, porque es que son sus sobrinos y por otro lado están sus hijos, es decir, es algo que le duele tanto. Y entonces la divinidad le dice, ¿quieres que te dé la capacidad de ver cómo van las cosas? Y él dice, no, me duele demasiado. Y le da la capacidad a su consejero, a Sanjaya. Y entonces Sanjaya es el que relata todo este discurso entre lo que está pasando entre Arjuna y Krishna y todos estos mensajes, son el relato que está haciendo el consejero, Sanjaya, al rey ciego, al tío de Arjuna. Y esto quizás es interesante, pues bueno, pues a la hora de saber este final. Motivo de la contienda, el hermano mayor. Bueno, esto ya os lo acabo de decir. Hay más connotaciones de por qué Krishna está con Arjuna, porque ahí hay elecciones, ¿no? Pero bueno, elecciones no de votar, elecciones de escoger. Y voy a terminar con una serie de reflexiones de organización de esa información que yo me hice. Puse arriba de todo, si no luchas por lo que quieres, no llores por lo que has perdido. Y estas no son palabras mías ahora, sino que es parte del comentario del texto de Roberto Pla que os he estado mencionando. Dice, la Gita solo puede ser seriamente entendida por la realización personal. Quien pretenda entrar en la Gita por la mera lectura de la doctrina, con abandono de la práctica que sus textos propone, no llegará jamás a conocer el sentido de la Gita, sino solo la superficie de sus palabras. Los contenidos de la Gita se mueven en un universo de un realismo inalterable, en el que por eso mismo cada sentencia toma un valor diferente según el grado de realización del que la práctica en sí mismo y por sí mismo. Leo esto último. Los contenidos de la Gita se mueven en un universo de un realismo inalterable, en el que por eso mismo cada sentencia toma un valor diferente según el grado de realización del que la práctica en sí mismo y por sí mismo. La explicación de lo que es tiene sentido dependiendo del punto donde yo esté mirando y donde yo he estado practicando y realizando, no como mera elucubración mental de vamos a discutir aquí por ver quién gana el discurso. Representación de los aspectos humanos. Esto organizado según mi criterio personal. El reino. ¿Qué es el reino? Es nuestra capacidad de vivir de forma coherente, honesta y satisfactoria. Ese es el reino que tenemos que reconquistar. ¿Qué es el campo de Kurukshetra? Que es donde se va a batallar. La mente-emoción somatizada y formadora de nuestro cuerpo a través del pulso de las 3 gunas en su efecto sobre los 5 elementos. Es el escenario teatro de nuestro día a día con las situaciones a resolver. El campo de batalla es aquí y ahora, sentada ahí haciendo esto en lugar de estar en otro sitio. Es cómo respondo a mi hija, cómo respondo a mi hijo. Es la posibilidad que tengo de dar una respuesta u otra. La libertad que voy conquistando en escoger respuestas, no en una reactividad esclavizadora. Campo de Kurukshetra. Bando de los pocos, que es el bando de Arjuna, que son los 5 hermanos. Son las semillas divinas,
Son cualidades y potencial que tenemos disponible. Y fijaros, también algunas veces algunos autores lo asimilan a los 5 sentidos, que es por donde entra la información. Bando de los muchos, que son los hijos del rey ciego. Ya es un dato simbólico y revelador. Es el rey ciego, el rey que no ve. Y sus hijos. Son los muchos efectos de la ceguera, de nuestra parte inconsciente. ¿Qué hay en el inconsciente? 100.000 cosas. ¿Dónde le puedo seguir la pista? Sí, a lo que en este momento, a ver qué he visto, qué he escuchado, el sonido del tren, qué es lo que toco. Es el bando de los pocos. El bando de los muchos está en el inconsciente y es la multiplicidad de la tendencia a la satisfacción de los deseos, de las sensaciones. Es uno y otro y otro y otro. Y habrá pues un poquito de chocolate o un poquito de cualquier sensación, pero habrá un poquito más. Nunca hay una satisfacción sostenible en el tiempo. Hay picos, pero no una satisfacción. Entonces, la representación de la lucha entre esa observación de los sentidos, de los pocos, esas cualidades divinas que nos han sido otorgadas de percibir la creación a través de los sentidos y la mente como sexto sentido, manas, y los muchos que es la compulsión a buscar más viajes. Incluso algunas veces en las propias prácticas de las técnicas, más meditación, más intensidad en la postura. Representación de los personajes. Arjuna es el héroe. Hace falta mucho valor para emprender un cambio en nuestra vida y emprender nuestra reconquista. Hace falta mucho valor, hace falta ser un héroe, un guerrero. Pertenece a la casta de los guerreros. Krishna. Krishna es la sabiduría divina que es necesaria para ganar la batalla. Es quien expone esos conocimientos que le van a permitir a Arjuna el templarse por dentro con una nueva visión. Porque lo fácil es seguir con la misma estructura. Aunque tengamos enfermedades, aunque tengamos desdichas, nuestra vida no funciona, pero y cambiar de hábito, ¡puf! Y algunas veces lo sabemos. Eso ya es dramático. Ya sabemos, ya hemos recibido la sabiduría. Pero tener el coraje de cambiar, ¡buah! Krishna ha estado ahí, cada cual como le haya llegado Krishna, pero eso después hay que implementarlo. Yudhishthira es el rey del reino, es el hermano mayor. Ese es el que dio pie a toda una serie de complicaciones. Le gusta el juego. Puede representar lo fácil que es, por diversión, perder el reino. Pues da igual, me dejo un poquito, a ver, voy a experimentar. Y me voy y lo voy almacenando en el inconsciente. Yo sé que me he ido un poquito, la primera vez me doy cuenta de que me he ido un poquito, no tiene importancia, voy a probar esto. O voy a ser perezosa hoy y después un poquito mañana y después ya lo justifico. Ese juego de dejarme ir es el que representa el rey, el hijo, el hermano mayor de Arjuna. Y ya os he dicho que a mí me llamó la atención como al final, porque él es el hijo del Dharma, de la verdad. Y al final es el único que llega. Y eso me costó de ajustar esa información. Pero de momento, con lo de la Gita, nos quedamos ahí. Dhritarashtra es el rey ciego, es nuestro inconsciente, lo que no vemos. Duryodhana es el hijo del rey ciego y es el resultado de los actos ciegos, que es un poquito
es el malo de la película. Dejémoslo ahí, que ahí sí lo entendemos todos. Y Sanjaya es el narrador, el que puede ver todo para contarlo gracias a un don divino. Él por él mismo como ser humano, ¿no? O como héroe. Pero recibe ese don momentáneamente para poderlo contar. La representación de las situaciones. El destierro de los Pandavas, es decir, de Arjuna y sus hermanos que han estado muchos años por ahí dando vueltas desterrados. Dice, las penalidades de perder el reino. Es lo que nos pasa cuando nos perdemos a nosotros mismos, nuestro reino, nuestra coherencia. Ese destierro de los Pandavas es ese estado de destierro de nosotros mismos, de nosotras mismas. Pero en el caso de ellos, que son seres, son héroes, son medio divinos, ellos nunca pierden la dignidad. Y yo ahí me lo puse en en letras mayúsculas y con admiraciones. Atención. Si nos perdemos, si hemos perdido nuestra coherencia interna, nuestro poder sobre nosotros mismos, de habitarnos y de ser honestos con nosotros mismos y coherentes, por favor, al menos salvemos la dignidad. Recordemos que somos dignos para reemprender el regreso a nosotros mismos y pedir ayuda para hacerlo. Escuchar, representación de las situaciones, tenemos el destierro de los Pandavas, que es lo previo. Escuchar el consejo de Krishna, que es de lo que va la Gita, solo cuando la situación llega a un punto límite, sin salida posible, con las verdades aceptadas nos abrimos a la enseñanza y la revelación. Cuando ese apartarnos tanto de nosotros mismos nos lleva a una situación límite, en nuestro día a día pues puede ser una enfermedad, un estado de sufrimiento tremendo, entonces es cuando quizás reconsideramos, a ver, esta estructura que estoy manteniendo, esto es válido, esto sirve, ¿puedo abrir a escuchar? Tampoco lo hagamos a tontas y a locas, como yo sé que estoy sufriendo y esto no me va bien, pues cualquier cosa que me digan voy a ir detrás. No. Cuidado, hay que emplear manas adecuadamente para recuperar. Y ahí es donde recuperar nuestra esencia, y ahí es donde nos da muchas indicaciones. Dividido en sádvico, rajásico y tamásico. Esto es interesante. Lo que pasa es que, a ver, hay que releerlo muchas veces. Porque si nos está definiendo cómo es una acción sádvica y yo voy a tratar de hacer lo mejor posible las acciones de forma sádvica, por ahí empezaré a tener un conocimiento sádvico. Y eso me llevará a un resultado sádvico. La Gita nos está mostrando la solución. Ahora, si pensamos que el ser humano, que nosotros mismos somos como niños, como niñas, que no tenemos ninguna capacidad de modificar y que yo pido a las divinidades que me den, pues me viene a la cabeza un chiste que contaba un profesor mío, que lo contaba y creo que es muy gráfico. Había un gran devoto que rezaba mucho a Dios y confiaba mucho en Dios y en los ángeles y rezaba todos los días y bueno, y ahí se mantenía. Y vinieron unas inundaciones. Él, al principio, seguía rezando en su casa, pero viendo ya que subía un poquito el agua, pues se subió a la azotea. Pero siguió rezando, Dios me va a salvar. Bien. Entonces vienen los vecinos y le dicen, mira, te ponemos una escalera, baja y nos vamos a otro sitio porque aquí peligras. No.
Dios me va a salvar. Sigue rezando. El nivel de las aguas sigue subiendo y la cosa ya está apurada. Y entonces vienen los de Protección Civil y dicen, a ver, usted es muy sabio y todo esto, pero es que el agua sigue subiendo y tenemos previsión de que siga subiendo. Súbase a la barquita y nos vamos a buen sitio hasta que baje. No, 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 Dios me va a salvar, yo sigo rezando. Ya estaba encima de un cajón, encima de otro cajón, en la azotea de su casa, y ya el agua como que le estaba tocando ya los faldones. Y con helicóptero, porque son tiempos modernos, con helicóptero le mandan una cuerda, cójase a la cuerda, agárrese bien y lo elevamos. No, 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 Dios me va a salvar. Se ahogó. Y cuando llegó donde Dios, le dijo, Dios mío, no me has salvado. Y Dios dijo, a ver, te he mandado escalera y a los vecinos. Te he mandado a la barca, te he mandado un helicóptero. ¿A qué esperabas? Eso me parece muy gráfico y muy importante. Muy bien. Seguir los consejos de Krishna. Y Krishna muestra la visión cósmica de Arjuna, una experiencia espiritual que permite al ser humano un grado de confianza. Yo me he encontrado muchas veces con la expresión en alumnas o alumnos de estar en un curso y decir, ¡guau! ¡Qué bien! ¡Qué paz! Pero ahora tengo que volver a la vida real. A ver, la realidad es esta también. Es decir, esta es la realidad. Lo otro es un lío. ¿Que tienes que volver al lío y desenredar el lío que has hecho? Sí, cierto, cierto. ¿Vale? Y con eso quiero decir que los estados de alta vibración, de sabiduría, de paz interna, de todas esas cualidades débicas, que creo que es en el discurso 16 que las enumera, 16, 17, ahora no lo recuerdo del todo. Cuando estamos en eso, reconozcámoslo y démosle la categoría que se merece. Esto es de ley. Y soy digna de estar viviendo este bienestar y lo que tengo que hacer es llevar este bienestar a conquistar esas parcelas de enredo donde me he perdido. Donde los múltiples hijos del rey ciego me han sepultado. Que no son gente de fuera, soy yo misma, que me he ido enredando, no nos engañemos. Entonces, reconocer y decir como realidad, vale, esto es real. Y ahora, lo otro, que yo ya sé que es más oscuro, más enredado, más tedioso, más me arrastra, me esclaviza, eso es lo que tengo que ir transformando. ¿Cómo? Cualidades sádvicas. La acción sádvica, la sabiduría sádvica, el conocimiento sádvico. Y en esos pequeños actos que voy haciendo con tendencia a lo sádvico, se irá colocando ligereza en la pesadez. Bueno, pues hasta aquí y vamos a terminar. Vamos a terminar con las palabras de la traducción del equipo de Roberto Pla, 18º discurso. Hemos terminado con lo último grabado. Y ahí Arjuna dijo, mi error se ha disipado, por tu gracia he recuperado la memoria, heme aquí firme y libre de dudas, actuaré de acuerdo con tu palabra. Ahí está reconociendo esa posibilidad de acción que tenemos. No, Dios mío, confío en ti, no.
Pues el Dios mío nos manda esto. A ver si le echamos una leída y dejamos que vaya calando. Y ahora seguimos. Verso 74. Sanjaya, que es el que le cuenta al rey ciego, dice: he oído este maravilloso diálogo entre Vasudeva y Mahatmaparta, es decir, Arjuna, que ha hecho erizarse todos mis cabellos. Bueno, si hay alguien que el sánscrito lo tenga muy práctico, que me disculpe mi pronunciación de las palabras sánscritas. Dice que ha oído ese maravilloso discurso entre Krishna y Arjuna. 75. Por gracia de Vyasa, he oído este yoga. Vyasa es la forma que le ha dado a él esa capacidad, la forma de la divinidad. He oído este yoga supremo y secreto, directamente declarado ante mí por Krishna, el Señor del yoga. 76. Cuando recuerdo, oh Rey, este diálogo maravilloso y sagrado entre el que goza de felicidad y Arjuna, me regocijo una y otra vez. Atención al dato. El que goza de felicidad, Krishna, el que tiene toda esa sabiduría. Cuando estamos en esa sabiduría y la materializamos, ese es un estado de felicidad que nos va a llegar, una felicidad mantenida, sostenible, no un pico de sensaciones corporales, no. Eso, estamos hablando de otra cosa. 77. Y al recordar y recordar también la forma prodigiosa de Hari, Hari es la forma cósmica de Krishna, es la que le es revelada en el discurso 11, la que le es experimentada. La forma prodigiosa de Hari, grande es mi asombro, oh Rey, y me regocijo una y otra vez. Y el 78. Donde esté Krishna, el Señor del Yoga, donde esté Partha, el arquero, Arjuna, allí estará la bienaventuranza, la victoria, la felicidad y la firmeza. Esta es mi convicción. Om Tat Sat. Tal es el 18º discurso titulado Yoga de la liberación por renunciación. La batalla la ganan el bando de los pocos, que es el bando de Arjuna, es el bando de esa atención a los sentidos, a las sensaciones y de esa honestidad interna y de ese compromiso. Y es un guerrero. Se tiene que establecer esa batalla en nuestro interior para asentar. O simplemente en un principio para leer y dejar madurar en nuestro interior. Muy bien, pues esto ha sido todo el recorrido de la Gita y grabado los últimos, creo que 2 discursos, y quizás en algún momento, quién sabe, hagamos sistemáticamente toda una Gita, retomándola ahora que ya nos hemos familiarizado con ella. De cualquier forma, ha sido un placer y os deseo lo mejor y que esto os sirva. Hari Om Tat Sat. Om Shanti, Shanti, Shanti.